Bien, pues ahora vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 28, dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y enseguida, entrando en la sinagoga en el sábado, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió, diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que preguntaban entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y pronto se difundió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues sabemos que una parte muy importante del ministerio de Jesús fueron los milagros. Fueron los milagros por los cuales Jesús pues demostraba ser el Hijo de Dios. Así pues es importante ver también entonces cómo cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, pues nos presentan los milagros y en particular cuál fue el primer milagro, o mejor dicho, el primer milagro que nos presenta cada evangelio, ¿no? La Biblia pues relaciona lo primero, ¿no?, con las ideas de, por ejemplo, el primogénito, ¿no? El primogénito, el hijo primogénito, pues aquel que es el principio del vigor, ¿no? Del hijo habido en la juventud, o las primicias, ¿no?, de las ofrendas, las primeras frutos en los cuales estaba santificado toda la cosecha. Solamente después estaban las primicias, los primeros frutos, y estaba santificado de esta manera el resto. Bien, pues entonces el primer milagro, ¿no? El primer milagro de cada evangelio pues también sería algo muy especial. Y de esta manera pues vemos que cada evangelio destaca algo en particular. En capítulo 8 del Evangelio de Mateo tenemos el primer milagro relatado por Mateo, en la sanidad del leproso, y ahí pues se destaca la misericordia de Jesús. Si quieres puedes limpiarme, quiero, si él se limpio. La misericordia de Jesús al limpiar al leproso. En el Evangelio de Juan pues se destaca la humanidad de Jesús y la atención que él tuvo en una celebración, en unas bodas en Caná, ¿no?, a cambiar el agua en vino para que hubiera celebración, ¿no?, en ese día de gozo y de alegría, y no faltara, por lo tanto, no escaseara el vino, proveyendo, por lo tanto, pues para esa necesidad presente. Y bien, pues el Evangelio de Marcos y también el de Lucas, los dos, pues coinciden en presentar este primer milagro de Jesús. Seguramente es cronológicamente hablando, el primero que él hizo. Y el Evangelio de Lucas, pues seguramente sea el que presenta el orden cronológico tal como sucedió en el capítulo 4. Allí vemos primeramente la tentación de Jesús por el diablo, y después como Jesús continúa o comienza su ministerio en la sinagoga de Nazaret, y después nos habla de este acontecimiento en la sinagoga de Capernaum, también en la región de Galilea, al borde del lago de Galilea.
Bien, pues en este milagro, en este primer milagro relatado por Marcos, Lucas, que sería entonces el primer milagro que él realizó Jesús, pues vemos la sanidad de Jesús a un enfermo, pero bueno, es una sanidad especial porque se trata de una liberación de un endemoniado. ¿Y qué es lo que se destaca en este relato, en el de Marcos en particular? Pues se destaca principalmente la autoridad de Jesús, la autoridad primero de su enseñanza, de su predicación, y esto está confirmado por lo tanto también con la liberación, la autoridad de Jesús también por lo tanto para liberar al endemoniado. Así por lo tanto vemos aquí de esta manera se destaca la autoridad de Jesús también sobre los demonios, sobre el diablo y los ángeles que lo siguieron en su rebelión contra Dios. Jesús resistió la tentación. Pero vemos que no es solamente algo pasivo que él resistió el ataque, sino vemos aquí como él, de una manera activa, él es vencedor sobre el diablo y él está conquistando el reino de tinieblas, el reino del diablo. El reino de Dios, ¿verdad?, conquista el reino de las tinieblas. El reino de Dios avanza y el reino de las tinieblas retrocede. Bien, por la enseñanza y también por la confrontación directa con los espíritus inmundos. Y lo que decíamos, lo que se pone de manifiesto es la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, pues podemos comenzar a considerar pues este pasaje de una manera un poco más en particular, considerando en primer lugar pues esta entrada suya a la sinagoga. Como dice el versículo 21, entraron en Capernaum y enseguida, entrando en la sinagoga en el sábado, enseñaba. Entonces llegó a Capernaum y enseguida rápido, Jesús tenía ese afán. Fue a la sinagoga y enseñaba. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 16, se nos dice, el contexto es de la sinagoga de Nazaret, pero bueno, que allí se nos dice que Jesús, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga. Vemos, Jesús conforme a su costumbre, Jesús siempre estaba guardando el sábado y siempre en el día del sábado se reunía en la sinagoga para dar culto a Dios. Así por lo tanto es bueno comenzar pues teniendo en cuenta esto, ¿no? Viendo que Jesús tenía esa costumbre, esa ley en su vida, por así decirlo, y de esa manera por lo tanto Jesús está sancionando con su ejemplo la práctica, por lo tanto, de guardar el día del Señor y que en el día del Señor nos reunamos, nos congreguemos, ¿verdad?, para dar culto a Dios. Así, por lo tanto, está el mandamiento de Dios. Tenemos ya el mandamiento de Dios en el Decálogo, ¿verdad?, de santificar el día del Señor. Santificar, por lo tanto, significa darle al Señor la gloria, ¿verdad?, darle al Señor la adoración, en los mandamientos de la palabra. Pero además, estos mandamientos, como no podía ser de otra manera, están sancionados, ¿verdad?, confirmados por el ejemplo de Jesús. Por el ejemplo de Jesús, él también se congregaba. Y pues, si tenemos en Hebreos capítulo 10, que se nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pues el Señor Jesús no dejaba de congregarse, él iba siempre a la sinagoga. Y entonces vemos que de esta manera pues la palabra de Dios confirma plenamente este principio y este mandamiento de reunirnos y de congregarnos en el día del Señor. Y así por lo tanto aquellos que no lo hacen no tienen ninguna excusa, ¿no? Porque no solamente está el mandamiento ya de por sí es suficiente, sino que además está confirmado por el ejemplo de Jesús.
Bien, pero debemos considerar más en este pasaje. Dice que él llegó a la sinagoga y enseñaba. No era su sinagoga de su ciudad natal, su sinagoga, la de la ciudad natal de Jesús, Nazaret. Él vino a Capernaum y llegó allí y enseñaba. ¿Cómo es esto? Nos podemos preguntar, ¿no? Nos puede sorprender cómo es esto que él llega a la sinagoga de otra ciudad y se pone a enseñar. Entonces es bueno decir algo también acerca de las sinagogas y de cómo funcionaban, ¿no? El origen de las sinagogas, pues no lo vemos directamente en la Biblia, aunque se estima generalmente que pues el origen de la sinagoga hay que situarlo en el exilio a Babilonia. En el exilio a Babilonia, y que cuando regresó entonces Israel a Egipto perduró durante siglos hasta el día de Jesús, hasta nuestros días. Así, por lo tanto, ya no era solamente el culto en Jerusalén que se tenía que dar, ¿no?, una serie de días, ¿no?, al año, sino que en cada ciudad, en cada localidad, pues se organizaban sinagogas. Esta palabra sinagoga proviene del griego y significa realmente, puede ser congregación. Congregación es la palabra sinagoga. Entonces se establecían congregaciones en cada localidad o en cada ciudad. Y allí se daba culto a Dios. Principalmente, sobre todo, en los sábados. En los sábados, en los días de reposo. ¿Y cómo eran estos cultos? Pues en realidad eran muy cercanos a lo que nosotros damos, a los cultos que nosotros damos a Dios como Iglesia Reformada. Estaban las oraciones, ¿verdad? Estaban también pues los cantos que se cantaban. Y no había pues ninguna banda, ni guitarra, ni música, acompañamiento musical. Y después también estaban la lectura de la palabra, de la ley y de los profetas. Así pues había ley y los profetas. Y también pues estaba, pues como vemos en el libro de Esdras, la lectura de la ley estaba hecha en hebreo y se traducía también entonces a los asistentes para que lo pudieran comprender, se traducía al arameo. Y por último estaba la palabra. Estaba pues la palabra que se dirigía a los congregados, una palabra de enseñanza o una palabra de exhortación. Y por último también una bendición final, ¿no? Entonces vemos, era un culto muy cercano al culto reformado, ¿no?, que nosotros conocemos y hacemos a Dios. Y era un culto, por lo tanto, centrado completamente en la palabra de Dios. Israel fue llevado al exilio porque se olvidó de la palabra de Dios por completo y dio culto a Dios pues conforme a sus imaginaciones, y también se mezcló con otras religiones. Entonces todo eso fue por olvidar la palabra de Dios. Así que en el exilio pues es como si se dijese el pueblo: ya esto nunca más nos vamos a apartar así de Dios de esta manera, nunca más vamos a olvidarnos de la palabra, vamos a estar pues leyendo, considerando como pueblo todos los días de reposo. Bien, pues fijémonos, ¿no?, es algo pues la base de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. De hecho, fijémonos que en Santiago capítulo 2, versículo 2, Santiago capítulo 2, versículo 2, dice que si viene un hombre rico y entra a vuestra congregación, literalmente en el griego dice sinagoga. Entonces vemos que hay esta continuidad entre la sinagoga y nuestro culto como iglesia. No hay una fosa, no hay un abismo, no hay un muro de separación completo y radical entre Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el culto de la sinagoga y el nuestro como iglesia. Bien, pues como hemos dicho, pues en este culto de la sinagoga no estaba dirigido, oficiado por los sacerdotes. Los sacerdotes estaban en Jerusalén, en el templo, ¿no?, en todo el culto alrededor del templo, sino que el culto en la sinagoga estaba a cargo pues de lo que conocemos en el libro de los Hechos, leemos, principal de la sinagoga. Había pues un responsable, el principal de la sinagoga.
Y este principal de la sinagoga también estaba pues ayudado por un grupo también de ancianos. Ancianos que también eran personas responsables, ¿no? Varones responsables en la localidad, en la ciudad. Por lo tanto, también un sistema de congregación, pues, como el de las iglesias reformadas, con un pastor, ministro de la palabra, juntamente con el consejo de ancianos. Entonces, la enseñanza, la exhortación estaba principalmente a cargo del principal de la sinagoga, pero también se podía dar que si entre los asistentes había gente con capacidad para dar palabra al pueblo, enseñanza y exhortación, o algún asistente que viene de visita, entonces por la invitación del principal de la sinagoga se le daba entonces paso a que compartiera, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 13, ¿no? Pablo llega a una sinagoga y le dicen: hermano, si tienes alguna palabra de exhortación al pueblo, bien puedes, ¿no? Entonces es algo que también hoy en día pues es algo que normalmente se hace. Si alguien visita, algún visitante, pues se le suele, ¿no? También invitar a que dé una palabra, una predicación. Bien, pues entonces vemos que es así como que Jesús enseñaba y predicaba en los cultos. Él no era ningún principal de la sinagoga, pero él estaba pues entonces comenzando a difundirse su fama. Él había comenzado a predicar a la manera de Juan el Bautista, pues en público, por las ciudades, por los campos: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, le dieron a él también la oportunidad de dar palabra al pueblo. Bien, pues fijémonos, ¿no? Él en la sinagoga. Muchas veces pues se critica, ¿no?, nuestro culto como reformados. Se nos dice: es que es muy aburrido, es que es muy frío, es que no hay música, es que es todo Biblia. Bueno, pues vemos que es un culto bíblico y que lo encontramos, ¿verdad?, en las páginas de la Biblia, en la historia, y las raíces lo tenemos entonces en la sinagoga de los judíos. Muchas veces también se critica que estemos dedicando tanta atención, por ejemplo, en la predicación, la existencia misma de la predicación. ¿Por qué tiene que haber predicación? ¿Por qué no nos ponemos a hablar unos a otros? ¿Por qué no hacemos otras cosas, otras maneras más, entre comillas, pedagógicas? ¿Por qué no en vez de media hora estamos un cuarto de hora? ¿Por qué no 10 minutos, no? 8, si es posible. Bueno, pues entonces vemos que pasa por alto todo esto, como hemos dicho. De lo mismo que reunirse, congregarse en el día del Señor, está en la palabra del Señor y Cristo lo sancionó. La predicación, el culto tal como lo hacemos, y la predicación, el papel que tiene la predicación en ella, tiene sus orígenes en la palabra de Dios, por supuesto, en las páginas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en Moisés, en Nehemías, en Esdras, etcétera, 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 y en las predicaciones también de los profetas, y pues también lo vemos en el ministerio de Jesucristo en las sinagogas. Bien, pues entonces vemos, no solamente Jesucristo enseñaba, sino que se nos dice aquí en este versículo 22 que lo hacía con autoridad. Y las gentes, dice, se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, no solamente de su manera de enseñar, sino de su doctrina, de lo que él enseñaba. Porque dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. Y dice, no como los escribas. Entonces esto es también importante, se destaca, no como los escribas que eran estos, digamos, conocedores de la ley de Dios, de la palabra, de la Biblia, que eran eruditos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y bien, pues sabemos, ¿no?, que en Israel, pues entonces habíamos hablado pues de los rabinos, ¿no?, de los maestros de la palabra, los discípulos, cómo les enseñaban. En aquella época, sobre todo, era una enseñanza de transmisión oral. ¿Y los discípulos qué hacían?
estaban repitiendo continuamente las enseñanzas, los dichos de los maestros. Se las estaban pues grabando en la cabeza, ¿no? Era como hoy en día que tenemos pues nuestras bibliotecas y tenemos ahí pues tantos volúmenes, ¿no? Ellos sobre todo era por medio de la enseñanza oral. Evidentemente también había manuscritos, etcétera, etcétera, escrito, pero era sobre todo fundamentalmente oral. Los discípulos de los maestros aprendían por medio de memoria, por medio de la repetición. Bien, pues de esta manera esto es lo que permite entender, ¿no?, cómo enseñaban y cómo predicaban estos escribas. Porque estos escribas, cuando se ponían a predicar, ¿cómo lo hacían? Pues acababan encadenando una cita de un rabí con la de otro rabí, con la de otro rabí, ¿no? Como dice el rabí tal en este pasaje, como dice el otro rabí tal en otro pasaje, como dice tal. Entonces vemos una continua alusión, una continua cita de autoridades, de rabinos, de maestros. Y es así como acabó entonces el ministerio de la enseñanza y de la predicación en la sinagoga. Así acabó, y bien, pues ciertamente así también hemos visto que ha acabado la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Y así pues es lo que ocurrió durante la Edad Media hasta llegar a los tiempos de la Reforma. Y la Reforma realmente rompió con esta manera de predicar, o mejor dicho, de no predicar, porque en la Reforma se volvió a predicar la palabra de Dios tal y como ella es, como dice Hebreos, que es viva y eficaz, una predicación viva, una predicación viva. Así pues vemos que es algo a lo que hemos de hacer atención, porque muy fácilmente se puede acabar de esta manera. Se puede acabar pues citando autor tras autor tras autor. Y es interesante, sí, interesante tal vez, pero fijémonos, ¿no? Se aleja de lo que es, de lo que ha de ser la predicación. O citar, pues, filósofos, o citar escritores, mejor si son extranjeros y nadie los conoce, o citar músicos, o citar artistas y pintores. Y bien, pues entonces todo acaba pues como una gran conferencia en la que se demuestra el gran saber del que habla. Y es, ya digo, muy fácil acabar así. Es muy fácil. Es una tendencia que está ahí, ¿verdad? Pero no debe ser así. No hemos de olvidar nunca para qué sirve la predicación, para qué Dios ha instituido la predicación, la enseñanza. Y no es para hacer una conferencia religiosa. Las conferencias religiosas están muy bien, pero dejémoslo para los centros culturales, en los días pues determinados. Sino que en las congregaciones es para presentar la palabra de Dios al pueblo. Y para que presentando la palabra de Dios al pueblo, nos presentemos nosotros mismos delante de Dios. Primeramente delante de la palabra de Dios y después también de esta manera, así delante de Dios mismo, como dice Hebreos capítulo 4 y versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13, en ese pasaje que nos habla de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, cuando se nos presenta la palabra de Dios, nos presentamos o somos presentados ante la palabra de Dios
y de esta manera somos presentados ante Dios mismo, que discierne nuestros pensamientos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, no era así como los escribas que Cristo predicaba. Cristo predicaba de una manera viva, de una manera fresca, de una manera con autoridad, de una manera directa la palabra de Dios. Lo hacía también por medio de ilustraciones, lo hacía por medio de parábolas, lo hacía de una manera que todo el mundo lo pudiera entender. La gente pues es más simple, ¿verdad? Los niños que pudieran seguirlo, ¿verdad? Vemos que de todas maneras lo hacía con autoridad. Y esa autoridad vemos que él, Cristo, no la recibía de los hombres. Ni Cristo, por lo tanto, tampoco seguía el consenso religioso de aquel momento, sino que él hablaba de parte de Dios, y esto es algo también importante en la predicación. Se ha de hablar de parte de Dios al pueblo, y esa es la autoridad del ministro, de parte de Dios. Y no, por lo tanto, se depende del consenso, y hoy en día se ha ciertamente idolatrado la palabra consenso, y se oye consenso en la iglesia, y se oye el consenso entre los teólogos, el consenso de la teología, por supuesto también el consenso en la sociedad o en la política, que se ha llegado a un amplio consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión no es si se ha llegado a un consenso sí o no, sino que la importante es si de lo que estamos hablando y de lo que se trata es verdad o no, y si proviene de Dios o no. Y bueno, pues de eso es la autoridad. Eso es la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es enseñar y predicar con la palabra, con autoridad de parte de Dios. Y esto es algo que en nuestro tiempo evidentemente pues ofende, porque estamos, ya decimos una vez más, muy acostumbrados a esta palabra de consenso. Si te apartas de esto eres un sectario y eres un tío peligroso. Pero eso no es predicar con la autoridad de Dios. Y si no se predica con la autoridad de Dios, mejor no se predique. Mejor se dedica uno a otras cosas. Mejor pues se dedica, pues no sé, a otras ocupaciones igualmente respetables, incluso a otro área de servicio al Señor, igualmente respetable. Pero no se ponga uno a predicar, porque predicar es hacerlo de parte de Dios. Y no tan, pues, estar preocupado de cómo la gente sentirá esto, cómo se recibirá, si esto está en la línea de lo que se cree que se siga, sino de parte de Dios, por la confirmación, ¿verdad? Y el aval de Dios mismo. Bien, pues esta era la autoridad de Cristo enseñando, pero este pasaje no solamente se centra en esto, sino que esta autoridad de Cristo enseñando se ve confirmada también con la autoridad de Cristo en la confrontación que tuvo con el demonio, y es lo que nos dice esta segunda parte de este pasaje, cuando leemos el versículo 23 en adelante, que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Esta expresión, espíritu inmundo. Interesante, en el Evangelio de Marcos 7 veces aparece la palabra espíritu inmundo, 7 veces aparece la palabra demonio. Evidentemente significa lo mismo, son sinónimos. Lo que pasa es que la palabra espíritu inmundo es más, nos llama tal vez más la atención, o nos da más indicaciones, ¿no?, importantes acerca de estos demonios. Son impuros. Su estado, su medio ambiente es la impureza. ¿Qué es lo puro? Lo puro es lo que Dios creó. Dios creó todas las cosas buenas, Dios creó todas las cosas bellas y puras, limpias. ¿Y de dónde proviene la impureza? Pues viene del pecado, la transgresión de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha ordenado. Y pues eso es la impureza, el trastornar lo que Dios ha creado, lo que Dios creó, bueno, justo, santo. De eso viene la impureza. Y este espíritu inmundo, este demonio, este espíritu inmundo poseía a ese hombre. Dice
un hombre con espíritu inmundo. Literalmente dice la palabra en, para destacar eso, la posesión. Ese espíritu inmundo había llegado a tomar el control de esa persona, de sus pensamientos, de sus obras. ¿Cómo se puede llegar entonces a este grado? Pues solamente la única explicación es que uno se entregue más y más al pecado. Se entregue más y más al pecado en su corazón y en su vida. Todo el mundo pues es pecador, todo el mundo es capaz de hacer pues cualquier cosa, ¿verdad?, de acabar en los pecados peores, pero no todo el mundo en realidad lo hace. ¿Por qué? Pues porque son retenidos también por el Señor en su gracia común y pues no son entregados a todo vicio, no son entregados a todo mal. Y es pues aquellos que más avanzan, entre comillas, en el camino del mal, que llegan a estar más y más bajo el control del diablo en sus vidas. Así pues vemos que esta posesión no es como muchos dicen, no, bueno, es que antiguamente es que eran pobrecitos, eran un poco ignorantes y estaban hablando de posesión cuando se estaba hablando, a lo mejor en realidad eran pues tenían problemas psicológicos, ¿no? A veces se dice, no era eso. Era la existencia, por lo tanto, de verdaderos demonios, de espíritus inmundos. Y tampoco es como a veces los creyentes lo dicen, incluso reformados, ¿no?, que admiten la existencia del diablo, admiten la existencia de demonios, pero no ven mucha actividad diabólica en la actualidad y sobre todo no la posesión, y dicen, no, esto era solamente algo del tiempo de Jesús, en los días de su ministerio. Ahora, pues no hay estas posesiones. Hay gente que lo dice, reformados y fieles y ortodoxos, ¿no?, que dan también muy buena enseñanza en otras áreas, pero que no ven, no creen, se puede decir, que haya actividad diabólica en la actualidad hasta el punto de la posesión. Por lo tanto, no creo que sea así, no creo que sea algo ligado a los días del ministerio de Jesús. Los demonios son reales, los demonios están activos y siguen estando activos ahora como en los días de Jesús, y más aún si no, sabemos que conforme avance el tiempo, antes de llegar al final, cuando el diablo sea desatado, porque está atado en el milenio en el que estamos, en el periodo de gracia antes del fin de la venida de nuestro Señor Jesucristo, bien, pues el diablo ha de ser desatado, con lo cual sabemos por la Biblia que la actividad diabólica no es que vaya a menos, sino que ha de ir a más, a no ser que el Señor, pues en la administración de sus tiempos, pueda volver a mantener las cosas, también por la predicación de su palabra y por su gracia común. Pero bueno, en todo caso, en líneas generales, sabemos que al final ha de ser esto, que el diablo ha de ser desatado y la actividad diabólica, pues en vez de ser cada vez menos, va a ser todavía mayor. Bien, pues entonces tenemos aquí el contacto entre, se puede decir, Jesús con el espíritu inmundo. Y fue un contacto, evidentemente, como el fuego y la pólvora. Fue explosivo. Y la reacción del hombre con espíritu inmundo, dice, versículo 23, dio voces. Fue lo único que hizo, fue lo único que pudo hacer. Él dio voces y clamó diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazareno? Es el diablo que está, o el espíritu inmundo que está hablando directamente. Era una posesión. Y dice, ¿qué tenemos contigo? Pues, ¿qué tenemos entre tú y nosotros? ¿Qué hay en común? Y esto pues también nos recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, que no hay nada en común entre Cristo y Belial. No solamente esto, sino que también dice, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? ¿A qué se refiere? En Lucas capítulo 8, versículo 31, en el pasaje de los endemoniados gadarenos,
dice de que no les enviara al abismo, al abismo. Así, por lo tanto, lo que le está diciendo es que no les envíe al abismo, que ese es su lugar último, en el cual pues solamente pues van a recibir tormentos cuando pues venga el Señor Jesucristo en gloria. Así, por lo tanto, el diablo sabe que dice que has venido a destruirnos. En otro lugar, en Marcos o en Lucas dice, has venido a destruirnos antes de tiempo. El diablo sabe cuál es su fin, sabe que el tiempo presente pues le queda poco tiempo y quiere aprovecharlo pues cuanto puede. Sabe que pues el fin suyo es el abismo, el lago de fuego y azufre donde estará el diablo y sus ángeles, y pues está aprovechándose ahora y se está manteniendo pues activo. Y por último dice, sé quién eres, el Santo de Dios, sé quién eres. Al contrario de la gente alrededor que no sabía quién era Jesús, él sí que lo sabía. Los diablos también tienen conocimiento y tienen también conocimiento espiritual, saben quién es Jesús, también sabía quién era Pablo, lo vemos en el libro de los Hechos, tienen conocimiento por lo tanto. Y dice el Santo de Dios, esta expresión que, bueno, pues está en la línea de lo que dice Jesús de sí mismo en Juan capítulo 10 y versículo 36. Juan capítulo 10 y versículo 36 dice, a quien el Padre santificó, refiriéndose a sí mismo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. El Padre santificó, y el Santo de Dios, pues es un título de Jesús que leemos al final en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Apocalipsis 3, 7 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el Santo de Dios. Así pues vemos esta antítesis absoluta frente a frente, el Santo de Dios, santo, y el espíritu inmundo, ¿no? Y no es por casualidad, santo de Dios, Jesucristo, e inmundo, lo impuro, lo no santo, frente a frente, una antítesis absoluta. Y entonces solamente pudo haber una confrontación, pero en esta confrontación vemos el diablo nada pudo contra Jesús. No era una confrontación de igual a igual, ni mucho menos el diablo, que es lo único que puede hacer, rogar que no sea destruido. ¿Quién era quien tenía total control en la situación, poder absoluto sobre él? Jesucristo. Así pues vemos que Jesucristo fue el vencedor en esta batalla. Rechazó también, pues, digamos, el ser ayudado por este espíritu inmundo. Él, pues, declaró que era el Santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo, enmudece, calla. Jesucristo no quería, por lo tanto, ningún tipo de, comillas, ayuda del diablo. ¿Qué hay de común entre Cristo y Belial? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué ayuda podía recibir? ¿Qué publicidad podía recibir Cristo del espíritu inmundo? Como también pues lo vemos en Hechos 16, el apóstol Pablo, de aquella pues mujer, aquella joven que tenía espíritu de adivinación, que también estaba pues a gran voz, estos son siervos del Dios Altísimo, y Pablo pues al final pues le mandó también salir, No hay, por tanto, necesidad, entre comillas, de este tipo de alianzas o este tipo de ayudas que se puedan recibir incluso pues del mundo de las tinieblas. Le reprendió, le ordenó callar, y también el segundo mandamiento fue sal de él, y no hubo más. Sal de él, por su sola palabra. No tuvo que repetirlo 2 veces, no tuvo que hacer grandes esfuerzos,
no tuvo que hacer grandes ritos, no tuvo que hacer agua bendita, no tuvo que hacer rezos, ni venir con el crucifijo, ni con la ristra de ajos, ni con lo que sea. Fue su sola palabra, con su autoridad, y decía pues que sí, que ciertamente creemos que el diablo sigue activo en la actualidad y que la posesión también es el día de hoy, pero que mucho de lo que se dice hoy en día de exorcismo no es tal, sobre todo el exorcismo en Roma con sus aguas benditas y con sus rosarios y con sus estampas del Papa o con lo que sea. Eso poco exorcismo realmente es. Un verdadero exorcismo es con la autoridad de Dios que dice sal de él, y con esa autoridad sale, y así fue. Versículo 26, y el espíritu inmundo, convulsionándolo y clamando a gran voz, salió de él. Entonces fue algo asombroso, y esto solamente añadió asombro a los ya asombrados. No era solamente la manera como él predicaba y lo que él decía, era también la autoridad que él tenía para hablar y para ordenar a los espíritus inmundos, a los demonios, y ellos obedecían inmediatamente. Bien, pues en conclusión, fijémonos en una cosa. Fijémonos de una cosa. El endemoniado estaba tranquilo en la sinagoga. Tranquilo. Él fue esa mañana a la sinagoga esperando, va a venir aquí. No sabía a lo mejor que venía Jesús. Él pensaba que le iban a contar otra vez, ¿verdad?, la historia, ¿no? Y él pues saldría tan tranquilo. La predicación y la enseñanza normal por parte de los escribas a él no le afectaba. Ni siquiera la gente que estaba alrededor sabía que él era un endemoniado, porque si no, inmediatamente lo habrían puesto excluido, por lo menos lo hubieran sacado de la sinagoga. Entonces vemos que él estaba, entre comillas, a salvo, o él estaba seguro, se sentía seguro con esa predicación de los escribas. No le afectaba, él estaba, como se suele decir, entero. Bien, pues viene Jesús, predica el evangelio del reino, lo hace con poder y todo se conmueve. Y el endemoniado pues escucha las palabras de Jesús, ve su persona y siente como que sus palabras le está taladrando los oídos, pero no solamente, sino la mente. Y entonces en esa situación solamente puede clamar y gritar. Y cuando Jesús le ordena salir, pues clamar y gritar, sí, pero solamente puede salir. Entonces vemos, este es el reino de Dios. El reino de Dios que viene con autoridad. El reino de Dios que viene con poder. El reino de Dios, pues, que como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, no consiste en palabras, sino en poder. Este es el reino de Dios. El reino de Dios, pues, que pone de manifiesto los pensamientos, las intenciones, que entra la palabra de Dios hasta lo profundo del alma, hasta separar el alma del espíritu. Esta es la palabra de Dios y este es el reino de Dios. El reino de Dios, pues, que hace avanzar, ¿no? La verdad hace avanzar. La palabra de Dios hace retroceder. El reino de las tinieblas hace retroceder el dominio del diablo sobre la vida de las personas. Y si no vemos eso hoy en día, como hemos dicho, es porque no se predica la palabra de Dios con la autoridad que se ha de predicar, de embajadores del reino, de embajadores del rey. Cuando se predica, pues vemos el reino de Dios avanza, el reino de las tinieblas retroceden, porque Cristo ha vencido, porque Cristo es el vencedor. Esto es lo que ocurrió, por lo tanto, hace 2000 años, cuando Cristo vino y estuvo predicando en la sinagoga de Capernaum. Esto es lo que ha ocurrido en la historia. Esto es lo que ocurrió principalmente en el tiempo de la Reforma, cuando se predicó la palabra de Dios, y pues la palabra de Dios fue capaz de hacer convulsionar, pero no solamente a un individuo, sino a una nación. ¿Para qué? Para que las tinieblas salieran de esa nación, ¿verdad? Y bueno, pues el diablo se revolvió, evidentemente, y pues intentó hacerlo con todos los medios a su alcance, hasta el derramamiento de sangre.
Nada ha cambiado, nada ha cambiado, nada ha cambiado, sigue siendo todo lo mismo, todo sigue siendo igual, ¿verdad? Si se predica el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesús, se hace a la manera de Jesús, como embajadores de Jesús, con la autoridad de Jesús, nada ha cambiado, decimos, y hemos por tanto de esperar, hemos de pedir al Señor, predicando la palabra de Dios, pues que se manifieste esta autoridad y este poder de Dios, o que con la autoridad de Dios se manifieste este poder de Dios también en nuestro tiempo, que disipe las tinieblas y que pues ponga a los hombres y ponga incluso a esta época, a este tiempo frente a frente al Señor. Así pues solamente falta que se predique de esta manera para que así lo veamos. Pues quiera Dios que así sea y que su nombre sea glorificado de esta manera. Amén.